Bueno, está en contacto con nosotros Laura Escurra para entender un poco la situación que están atravesando un sector, uno para mí de los más golpeados producto de esta pandemia. Laura, ¿cómo andás? Aló, Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches, ¿qué tal por ahí? Acá estamos, Lau, todavía con los teatros cerrados, obviamente, con ganas de que se vuelvan a abrir. Y bueno, ustedes estuvieron haciendo un poco de ruido en la semana. Me parece que está bueno al menos instalar el tema en la agenda, ¿no? Sí, sobre todo después de 5 meses, digo, plantear un poco lo que sucede en nuestro sector, después de 5 meses de estar viviendo esta situación desoladora y verdaderamente comprendiendo que es global, no solamente nuestro sector se vio afectado, sino que muchísimos otros trabajadores de otros gremios y de otros espacios. Nos parecía importante comunicar que es lo que está pasando y también fue interesante articular desde la colectiva, desde Actrices Argentinas, junto con otros compañeros y con otros colegas que no son parte de la colectiva, pero que también nos unimos en este pedido y en esta expansión transversalmente en donde todos podemos exponer lo que está pasando. Claramente nuestro sector fue uno de los primeros en parar de trabajar, probablemente los últimos en volver. Entonces era importante para nosotros exponer esto, visibilizarlo, poder charlarlo y bueno, y en la medida de lo posible hay algunas cosas que sí puede reforzar el Estado abrazando algunas situaciones que ya veníamos hablando y que ya veníamos planteando antes de la pandemia. ¿Y Lo qué que pasa respuestas que en del este Estado, Lau? contexto también se expande mucho más. No, te preguntaba, perdón, te interrumpía, pero te preguntaba qué respuestas tuvieron del Estado en estos días, si es que tuvieron alguna. No, todavía no se han comunicado con nosotras, nosotres, nosotros, así que vamos a elevar también una invitación más formal a que podamos encontrarnos, porque si bien de alguna manera el Estado se está juntando con otros sectores, no habla con los trabajadores, digamos, o sea, se habla con los productores, se habla con los dueños de los teatros, con los dueños de las productoras, de los canales de televisión y entendemos perfectamente cuál es la realidad de este momento en el que tenemos que mantener el distanciamiento social y en el que no podemos volver a laburar como estábamos laburando anteriormente. Sí hay una realidad que hace tiempo que veníamos pidiendo, que es de alguna manera que haya una regulación en esto de las plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? Es un poco también la lucha aguerrida que tienen los músicos con Spotify, digo, con un montón de otros espacios en donde el material se ve una y otra vez o se reproduce una y otra vez y no hay una retención, no hay una gente que retiene, digamos, lo que podríamos nosotros tener una entrada, un ingreso por los derechos de imagen Sí. y de interpretación, que en otros espacios sí eso sucede. En ese sentido, te atendieron bastante en esta semana por este comentario que hiciste, ¿no? Y ponían ejemplos relacionados a, no sé, el carpintero que hizo una mesa y vos usás la mesa todos los días y de muchos otros oficios más. Pero está bueno lo que pusiste en agenda porque es algo que sucede y es otro debate que todavía no se dio. Seguro, y bueno, y como siempre también, o sea, las respuestas en este momento a mí algunas me causaron mucha gracia porque siguen corriendo el foco Claro, de la bueno, eso es lo cuestión. que pasa. Sucede mucho en muchísimos otros temas, no solamente exponiendo las cuestiones laborales y las emergencias que tenemos en diferentes sectores. En nuestro caso planteamos, y reitero, o sea, decidimos hablarlo después de 5 meses de una Claro. actividad parada en donde podemos empezar a pensar en articular otras cosas, en donde también hay que entender que en la medida que nosotros no tengamos un salario, un ingreso, por lo que sea, también es muy difícil pagar monotributos, pagar impuestos, digo, cómo también el Estado abraza esta situación a quienes no están cobrando, seamos actores o sean trabajadores. Claro, lógico. Nuestro gremio también, muchos no tienen el acceso a la IFE, Nación abrió una beca cultural, en donde también es un poco incómodo porque nos hace competir entre nosotros, a ver quién logra esa beca y quién no. Es también un poco jugar a ver quién es el más necesitado. Sí, es feo, los Entonces, bueno, ponen en una situación incómoda.
es incómodo, entonces, pero esto es para que pensemos juntos y reflexionemos juntos, o sea, una forma de visibilizarlo es también ser honesto y plantear que esta es nuestra situación y estamos en este estado y detrás de nosotros están también nuestras familias, Claro. no solamente nosotros. Entonces, entendemos que es una situación inédita, nadie esperaba una cuestión así. Que es Sí. también bien interesante porque plantea muchísimas otras cosas que tenemos que repensar como sociedad, como economía, bueno, como política Ujú. también. Es bien Eh, interesante. no, te quería preguntar si ustedes están viendo, a lo mejor en otros países que están en una fase más adelantada, cómo está reactivando el rubro allí. Sí, van llegando, ¿no? O sea, un poco España, Uruguay ahora también Ujú. acaba de abrir las salas de los teatros manteniendo el distanciamiento. De hecho, acá, bueno, por lo menos en Buenos Aires ya se empiezan a abrir algunas salas y espacios en donde se puede hacer teatro on streaming, cosa que también es raro, Sí, sí. ¿no? Porque es otro lenguaje, el teatro es el teatro y lo audiovisual es lo audiovisual y estamos creando mucho para ver cómo pueden convivir. Entendemos que hay una situación que nos atraviesa y que es absolutamente original, singular e inesperada. Entonces, por eso es tan importante que vayamos viendo el diálogo, las posibilidades, cómo podemos seguir ofreciendo nuestro laburo, nuestro arte, nuestra profesión, Ujú. en función a lo que también se necesita en este momento y cuáles son también cómo se regula, ¿no? Ujú. Esta suerte de poder compartir el material, el arte de uno, entretener, también ofrecer entretenimiento a la gente en la casa, que en este momento también está un montón viendo Seguro. material y proyectos y cosas que nosotros hemos hecho antes, y bueno, las plataformas digitales no paran de facturar también ¿Qué en te base a eso. parece? Entonces, Y es cada vez donde tenemos. más. Che, no, te quería preguntar, antes de pasar a otro tema que me interesa, si quedaste profesionalmente en el medio de un proyecto que en marzo se cortó. Si te pasó como le debe haber Sí, pasado a muchos otros. sí, 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 quedé en varios, quedé en Claro. varios, teniendo la fortuna y la suerte de poder trabajar y de estar trabajando en el teatro y de estar trabajando en la única ficción que se estaba grabando en la Argentina en ese momento. O sea, yo estaba haciendo parte del elenco de Separadas, Claro. y eso también es duro, ¿no? Saber que solamente este año arrancó con una sola ficción, en realidad dos, porque también estaba el Entiendo. tigre Sí, Verón, me parece, y que le quedó un 20 o un 30% de laburo de contenido para terminar de filmar la temporada, así que eso también fue bastante triste para ellos. Pero bueno, ya venimos de una industria que está complicada y que viene complicada de años atrás, o sea, ujú, no es esto solamente en esta situación de pandemia y de crisis COVID, ¿no? Sino que esto ya viene de antes. viene Y mucho. bueno, y claro, todos los proyectos se pararon. Estaba trabajando en el Claro. teatro ópera, haciendo comedia musical, eso fue lo primero en parar, paramos con las grabaciones, teníamos previstas 2 temporadas para un proyecto de Netflix, tampoco se hace, yo también tenía una gira con mi espectáculo Salir del Ruedo de flamenco y tampoco lo pudimos concretar, o sea, fue realmente como una aceptación y un duelo muy fuerte de no solamente saber que no podíamos seguir laburando, sino que una parte de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestra vida, también iba a modificarse, como pasó con el 100% del planeta Tierra, Sí, digamos, seguro. ¿no? Bueno, O sea, también esa empatía está presente, pues estamos todos como viendo cómo volvemos a nuestras actividades o cómo no, cómo se reinventa, es de alguna manera este camino y esto que nos toca transitar, a mí me da la claro. sensación de que más allá de la cuarentena, que obviamente hay que respetarla y me parece que evita males mayores, también hay que empezar a aplicar un poco el ingenio en algunos sectores que no tienen la luz al final del túnel como el de ustedes, ¿no? Me parece que si vuelve el fútbol, que los jugadores van, se hacen el testeo y empiezan a practicar, tranquilamente se podría hacer también con otros sectores. Quiero aprovechar antes del cierre para preguntarte, porque fue muy explícito el presidente en más de una entrevista en decir que este año quiere que se apruebe o que se trate la ley de despenalización. ¿Imaginás este contexto tan extraño para poner otra vez arriba de la mesa este debate?
Y la verdad que es un debate que tenemos que seguir charlando y que tenemos que seguir exponiendo, porque las mujeres además siguen practicándose abortos clandestinos, porque ya tenemos una ley, o sea, la ley que rige desde 1921, en donde sí es legal la interrupción del embarazo, y eso no se está respetando. O sea, eso hay dilaciones en lo que ya tenemos como ley, y también, bueno, se están haciendo estadísticas muy profundas que la pandemia también potencia la violencia de género, también potencia embarazos no deseados en situaciones que, bueno, de este encierro en el que estamos, en donde es muy complejo y son muy duras muchas realidades. Entonces, este es un tema que sí, que está en agenda y que desde el movimiento de mujeres y el movimiento feminista y el movimiento trans, por supuesto, todos unides, necesitamos seguir exponiendo, y es una voz que no se puede callar, aunque estemos en cuarentena y estemos encerradas en cuatro paredes. Es una lucha que vamos a seguir dando porque es salud, porque es justicia social y porque también tiene que ver con la salud, también tiene que ver con la salud. Lo que pasa es que, bueno, también hay otros intereses, el gobierno también tiene otros intereses y bueno, la iglesia está muy presente, entonces también ahí es difícil poder pensar en los derechos humanos desde un lugar amoroso y evolutivo, cuando también hay una referencia de algo tan antiguo, tan patriarcal, y que pertenece no solamente al siglo pasado, sino a siglos mucho más pasados. Entonces, es un debate que hay que dar y que vamos a seguir empujando hasta que sea ley. Laura, muchas gracias siempre por tu generosidad de estar en contacto con nosotros, y también para los medios rosarinos es muy importante verlos a ustedes, por más que no puedan venir de gira, porque les lleva la tranquilidad de que en algún momento van a volver. Así que está bueno que mantengan la relación ustedes. Y mi abrazo fuerte, súper contundente para Rosario en este momento en donde le están prendiendo fuego sus tierras, y ese también es otro debate y otra lucha que hay que dar. Hay que pensar fuertemente en nuestro suelo argentino, en nuestra soberanía alimentaria, y empezar a hablar de estos temas, aunque sea incómodo, aunque esto también sea incómodo, no es algo menor, y sé que están muy organizadas en esa lucha, y realmente los abrazo porque también desde acá estamos visibilizando y lo estamos exponiendo. Así que la justicia federal, por favor, honre su trabajo y su labor y se ponga en campaña para poder, bueno, poner a las personas responsables, exponer a las personas responsables de esto, y que podamos preservar finalmente nuestro suelo y nuestra tierra. Agradecidos desde acá porque agarren esa bandera también, que la estamos necesitando y mucho. Te mando un beso grande, Lau. Gracias a ti. Besos a todos. Ahí pasaba Laura Ascurra explicándonos un poco la realidad que está atravesando el sector de actrices, de actores, que la verdad que le están pasando bastante mal. Y a mí me parece que obviamente la cuarentena está para respetarla, pero hay rubros que ya merecen una respuesta y algo más de precisión, y es sentarse en la mesa y empezar a diagramar ideas que permitan que se reactiven un poquito.